Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo sobre literatura asiática. ¿Estáis preparados para un nuevo viaje semanal a través de la cultura del Lejano Oriente? La semana pasada hicimos una introducción sobre la cultura milenaria china, que llevó consigo la creación de una tradición literaria que todavía perdura durante siglos. Hablamos de Confucio y conocimos a Li Bai, uno de los poetas más celebrados de la historia china, y hoy hablaremos más en profundidad sobre él. Conocido también como Li Po, este poeta del siglo VIII es una figura central en la literatura china y un maestro indiscutible de la poesía clásica. Desde una edad temprana, Li Bai mostró un talento excepcional para la poesía y la literatura. No obstante, a pesar de estudiar los grandes clásicos, Li Bai no estaba muy interesado en el confucianismo. Recordemos que es la corriente filosófica del momento. Tampoco estaba interesado en la vida imperial, puesto que lo que más le interesaba era la vida de los ermitaños. Así, Li Bai se embarcó en una vida errante, viajando como un bohemio por gran parte de China, tanto ciudades y multitudes como montañas y ríos, lo que también influyó profundamente en su obra. Se cuenta que disfrutaba de la vida nocturna, la naturaleza, la bebida, y esas experiencias se reflejaban mucho en sus obras. Antes de cumplir los 30, a la edad de 27 años, Li Bai se casó con la nieta del primer ministro Xu y, aunque él no había realizado el examen oficial para ser funcionario, fue presentado ante el emperador Xianzong, quien le otorgó un trabajo en la corte. Para muchos de esta época podría considerarse un golpe de suerte el hecho de haber conseguido una posición tan privilegiada en la corte, pero para Li Bai significaría el desencantamiento del mundo imperial, al estar rodeado de corrupción y malicia. ¿Cuánto nos dura la posesión del oro? El deleite de los jades. 100 años, como mucho, es el límite de la máxima esperanza. Vivir para finalmente morir es el único cierto y seguro. Escuchad, allá a lo lejano, en el claro de luna, un mono acurrucado y solo llora sobre las tumbas. Ahora, llenad mi taza de vino. Es hora de vaciarla de un trago. Creo que este poema, llamado Vanidad, escrito durante su época de funcionario imperial, deja claro que Li Bai se dedicaba a buscar una experiencia más trascendental, más que material. Así, tras una calumnia por parte de un mal compañero de borracheras, tuvo que presentar su renuncia y abandonar la corte. Es interesante observar cómo gran parte de sus poemas melancólicos y tristes fueron recopilados durante esta época. ¿Premio o castigo? Para Li Bai fue libertad. Regresó a su vida despreocupada de bohemio, donde solo había lugar para sus viajes, libertinaje, su arte y vino. No solo entabló una conexión íntima con la naturaleza, sino que, a lo largo de su viaje, conoció a otros poetas, donde destacamos a Du Fu, otro de los más distinguidos poetas de la dinastía Tang. Aunque tenían estilos poéticos y corrientes de pensamiento muy diferentes, porque Du Fu era confuciano, mientras que Li Bai era taoísta, se respetaban mutuamente y de manera ocasional se elogiaban en el trabajo del otro a través de sus poemas. Los últimos años de Li Bai estuvieron marcados por una serie de eventos turbulentos. Después de haber disfrutado de una vida errante y bohemia durante gran parte de su vida adulta tras haber dimitido en la corte,
Levi se encontró cada vez más involucrado en intrigas políticas y enfrentamientos con la élite burocrática. Tanto fue así que Levi fue acusado de sedición y sentenciado al exilio por el emperador. Se dice que, durante su exilio, viajó a varias partes de China, escribiendo poesía y buscando el patrocinio de diferentes gobernadores y funcionarios, donde se encontró en circunstancias difíciles y su situación financiera se deterioró. A pesar de sus esfuerzos por encontrar un patrocinador que lo apoyase, nunca logró restaurar completamente su posición social y económica. Finalmente, en el año 762, en unas circunstancias un poco claras, Levi falleció mientras viajaba por el río Yangtze, el río Amarillo. Se cree que murió de causas naturales o de una enfermedad, aunque también existen teorías que sugieren que pudo haber sido envenenado. Esa fue la vida de Levi, pero ¿qué escribía? Levi es conocido por su estilo lírico y su habilidad para capturar la belleza, lo etéreo, lo efímero y lo superfluo, además de la emoción en sus versos. Su poesía a menudo utiliza el shi, una forma poética china que se caracteriza por su estructura y métrica precisa. El shi clásico, especialmente la forma yueyu, 4 versos, y lushi, 8 versos, sigue una métrica basada en pares de líneas con un esquema tonal alternante que equilibra los tonos nivelados y oblicuos. Los temas principales de Levi eran, en primer lugar y más importante, la adoración por la naturaleza, centrándose en las montañas y en los ríos, donde expresaba sus sentimientos al mismo tiempo que describe el paisaje. Recordemos que Levi, aparte de ser poeta, era pintor, y a menudo exploraba temas relacionados con la espiritualidad y el misticismo de sus poemas, al mismo tiempo que pintaba y expresaba lo que tenía en su mente. Su profunda conexión con la naturaleza lo llevaba a reflexionar sobre el significado de la vida, la mortalidad y la búsqueda de la inmortalidad. Otro tema recurrente eran las fiestas, ya que Levi frecuentemente celebraba la vida y la alegría. Carpe diem es un concepto bastante recurrente y lo muestra a través de descripciones vibrantes, banquetes y reuniones sociales que capturaban la efervescencia de estos momentos. Suelen ser escenarios donde se mezcla el vino, la música y la danza. El hogar. Este tema resalta especialmente por los largos viajes y el exilio, y lo muestra al describir la nostalgia y el anhelo por su lugar de origen. La amistad. Levi celebra la lealtad y el compañerismo en algunas de sus obras, ya sea para admirar compañeros de oficio, como bien hemos hablado de Du Fu, o la amistad como un vínculo especial entre dos personas. De hecho, hay varios poemas cuyo concepto de amistad es bastante ambiguo y no se sabe distinguir si hablamos de amistad o de algo más. A los emperadores. Este tema es bastante recurrente, sobre todo en su etapa de la corte, donde dedicó varios poemas a los emperadores y figuras de la corte imperial. Son versos impregnados de respeto, admiración, aunque también contienen sutiles críticas hacia la política y moralidad. El vino y la embriaguez. El vino, junto a la naturaleza, es una de las figuras más recurrentes de la poesía de Levi. Esta simbología lo utiliza para explorar temas de alegría, escapismo y reflexión filosófica. Este estado se presenta a menudo como un medio para alcanzar la inspiración, para escribir y a la vez un estado de libertad espiritual. El amor. Podemos ver diversos poemas donde Levi toma el punto de vista de una mujer para hablar de amor o lamentarse. Sobre Qu Yuan. Qu Yuan era su mayor influencia. Si bien Levi estaba familiarizado con las formas poéticas clásicas de la literatura china, como hemos dicho, el Lushi, no se limitaba a ellas, abarcando así una amplia variedad de formas poéticas y técnicas. Dejó un legado diverso que incluye desde poemas líricos
hasta formas más estructuradas como el yueyu y yuefus, cargadas de musicalidad debido a la influencia que reside de Guyuan. En conclusión, el legado de Levi es vasto y perdurable. Su influencia no solo se siente en la literatura china, sino que también ha llegado a la literatura mundial. Poetas y escritores de diversas culturas han encontrado inspiración en sus obras. En la actualidad, Levi sigue siendo una figura de reverencia. Sus poemas son estudiados en las escuelas, recitados en ceremonias y admirados por su belleza temporal. Esto ha sido todo por esta semana. Esperamos que este recorrido por la vida y la obra de Levi les haya inspirado a explorar más sobre este magnífico poeta. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene.